Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y toda la gente que colabora con el mismo, los nuevos, los no nuevos, en fin, en general todo el mundo que vea este vídeo. Me llamo Raúl y estáis en Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del Fútbol Club Barcelona. Seguimos con las noticias del caso Ter Stegen. Parece que empieza a verse un poquito de luz, ligeramente la luz, pero desde luego el caso no está solucionado, puesto que todavía quedan muchas cosas. Pero bueno, después de la firma del documento por parte de Ter Stegen, veremos a partir de ahora cuáles son los acontecimientos, porque parece que recupera la capitanía e incluso se afirma de que saldrá a dar el discurso como capitán en la presentación del equipo en el Joan Gamper, que se juega mañana domingo, y os diré al final del vídeo los horarios y dónde se puede ver. Pero vamos ya sin más dilación a lo que es el contenido, que realmente es lo importante, que yo ya estoy muy visto, y entramos en el vídeo, no sin antes decir las palabras mágicas, que son vídeo, dentro. No hace muchas horas que una nueva variable se ha abierto en esta guerra entre Ter Stegen y el Fútbol Club Barcelona. Un nuevo capítulo que se ha desarrollado en el domicilio del capitán azulgrana, o en ese momento del excapitán azulgrana. Al publicar el alemán un mensaje en sus redes sociales, sobre todo además informando de que al final se avenía a firmar el consentimiento a que el club enviase el informe de su lesión a la comisión médica de la liga, que deberá valorar ahora la duración de la lesión y si el club puede aprovechar para fair play un porcentaje de su ficha y qué porcentaje. Joan Laporta quiso cerrar la guerra con Ter Stegen yendo personalmente a su casa y hablando cara a cara con el cancerbero germano. Tras la conversación que se desarrolló en términos de conciliación, se decidió cerrar el expediente disciplinario abierto contra el meta por no dar su permiso a enviar el citado informe a la liga y se le devolvió la capitanía. Laporta se dirigió a casa de Ter Stegen tras comprobar que el cancerbero se encontraba en su domicilio y los dos hablaron bastante rato sobre los motivos que habían llevado a uno y a otro a tomar las decisiones que se habían tomado hasta el momento. Ter Stegen esgrimió las razones que expuso en su comunicado y Joan Laporta los del club, que no son otros que los de actuar como en el caso de todas las lesiones supuestamente de larga duración y con cierta gravedad para aprovechar el nivel del fair play que le ofrece la reglamentación de la liga. La conversación fue bien y fruto a ello el presidente informó al club que después de la misma su decisión era cerrar el expediente sancionador y devolverle a Ter Stegen la capitanía. Las cosas se habían aclarado con esta conversación que, cierto es, el portero habría deseado tener anteriormente y la intransigencia del club se lo impidió. Una vez finalizada esta entrevista, el FC Barcelona lanzó un comunicado con el siguiente texto. El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André Ter Stegen ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten con la liga el informe médico perceptivo a raíz de su intervención quirúrgica. Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato. El documento firmado por el cancerbero alude al reglamento de elaboración de presupuestos de la liga en su artículo 107
relativo a las lesiones de larga duración, y en el mismo se hace referencia a dos circulares emitidas por la Liga, la número 9 de la temporada 2007-2008 y la circular número 7 de la temporada 2008-2009. La primera de ellas, la circular 9 de la temporada 2007-2008, estoy haciendo referencia a ella, recoge el acuerdo adoptado por la comisión delegada de la patronal con los criterios claves para la concesión por parte de la comisión médica de la inscripción de un jugador como consecuencia de la lesión de larga duración de otro. Comisión que, como se ha venido contando en distintos vídeos que he hecho, está formada por 4 expertos que son traumatólogos de una dilatada experiencia. Dichos traumatólogos son el doctor Fernández Jaén, Varo Pazos, Pérez San Roque y Ardebol. Pero este último, el doctor Ardebol, se abstiene por su pasado relacionado con el Fútbol Club Barcelona. En la misma queda claro que se considera lesión de larga duración aquella enfermedad cuyo diagnóstico y tratamiento se realice durante el periodo de competición y que cumpla los requisitos establecidos. No se considera como lesiones graves todas aquellas de carácter crónico o degenerativo, como artrosis, cambios degenerativos postquirúrgicos, tobillo de futbolista, etcétera, 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 aunque podrán ser aceptadas para su evaluación aquellas en las que se produzca una reagudización y o lesión aguda objetable durante el periodo competitivo, siempre que no sea consecuencia del proceso evolutivo considerado como normal para dicha lesión. Además, recoge la posibilidad de que el jugador pudiera ser llamado por la propia comisión médica, situación que podría darse en el caso de informes médicos o de pruebas complementarias discordantes o imprecisas. El jugador podrá ser llamado para ser revisado por la comisión médica de la Liga de Fútbol Profesional. Como mínimo deberán aportarse las pruebas complementarias solicitadas al jugador de forma oficial a través de la Liga de Fútbol Profesional. Además, se deja claro que la deliberación de la comisión médica es totalmente confidencial y que además ésta no considerará aspectos que estén fuera de la lesión o enfermedad del jugador que lleguen a conocimiento de dicha comisión por la prensa, por teléfono, por conocidos y por otros medios similares. Solo se considerarán y se evalúan los informes médicos enviados por el club Sociedad Anónima a la Liga de Fútbol Profesional. En este caso el Barcelona, hay que decir que no es Sociedad Anónima, como ya se ha explicado en algunos medios. Cada uno de ellos se debe emitir un dictamen. Si existe unanimidad entre todos los miembros, la Liga procede automáticamente a dar el visto bueno a la opción de fichar. Si alguno de los galenos emitiese un dictamen desfavorable, entonces tiene lugar una reunión entre ellos para tomar una decisión final. Y es en la otra circular, la fechada en la temporada 2008-2009, donde viene recogida la autorización que Ter Stegen acaba de firmar. Bueno, es muy larga, no la voy a leer, pero esta circular deja claro que el Barcelona, como cualquier otro club, debe remitir a la Liga el informe médico expedido por los doctores del Barcelona y que tiene que ir acompañado obligatoriamente con la autorización o comunicación del jugador lesionado, autorización recogida en un anexo y que es la siguiente que he eludido, vaya, literalmente. Y bueno, más o menos este anexo dice que es una autorización de comunicación del jugador lesionado, donde está la autorización con un espacio para su firma y luego el añadido de que en su condición de titular de la licencia deportiva expedida a su favor para competir en la sociedad anónima o club deportivo, el nombre de este club autoriza al doctor, el que sea, que ha atendido en el curso de su lesión de enfermedad, el doctor que lo haya tratado lo autoriza a valorar todos estos papeles incorporados por el Barcelona
Luego viene el apartado donde hay que poner el lugar donde se realiza esto, la fecha y firmado por el doctor. Y esto es lo que deja claro la circular. No la voy a leer indudablemente porque sería kilométrica. Hay que decir que la Comisión Médica de la Liga ya tiene o se prevé que ya haya recibido este documento firmado por Ter Stegen. Pero ahora la pregunta del millón es cuánto tiempo va a tardar esta Comisión Médica en decir su dictamen, en hacerlo público. Bien, pues el término medio viene a ser entre 2 a 4 días desde la recepción de este documento. Es el tiempo que se van a tomar en teoría para evaluar y emitir un dictamen. Es un dictamen que tiene que ser unánime, como he recalcado anteriormente. Y si esto fuera unánime, aproximadamente pues sobre el martes o miércoles ya podría tener este dictamen el Fútbol Club Barcelona. Pero podría suceder que uno de los médicos, o dos, bueno, los que sean, estén en desacuerdo con este dictamen y entonces tendría que tener lugar una reunión entre ellos lo más breve posible, pero esto demoraría el plazo para conocer esta resolución. También hay que decir otra cosa, y es que no hay que olvidar que el próximo viernes 15 de agosto, por cierto, en teoría último día de mis vacaciones, que la verdad es que no sé si he tenido vacaciones o no, porque he seguido trabajando, pero bueno, el día 15 es festivo, es fiesta nacional en España, aunque esto no afecta a lo que son los funcionamientos en la liga y que estará en contacto directo con los clubes, más cuando el próximo fin de semana arranca la competición. La competición arranca el día 16. Entonces, en el momento en el que se conozca el dictamen médico, será cuando el Barcelona tendrá 20 días naturales, pero no cuentan los festivos y fines de semana para solicitar hacer uso del margen salarial de Ter Stegen para inscribir a Joan García. Y además lo solicitará sabiendo si puede emplear el 50 o el 80%. Inicialmente es el 50% porque se produce en el mercado de verano, pero si el dictamen dejara claro que el tiempo de baja es de 5 meses, o sea, más de 4 meses, por encima de 4 meses, este ascendería al 80%, pero cuidado, que si llegase a los 4 meses justito, habría que mirar porque podría ser el 50%. Como he insinuado anteriormente, se recoge la posibilidad de que el jugador pueda ser llamado por esta comisión médica que tiene que valorar y juzgar el caso. Si es una lesión de hasta 3 o 4 meses de duración, por la cual se utilizaría solo el 50%, o a partir de 4 meses, que sería ya el 80%, puesto que sería larga duración. Pues bien, puede ser llamado por esta comisión médica y la situación se podría dar, aunque no es obligatoria, en el caso de que los informes médicos o de las pruebas complementarias discordantes ofrezcan dudas o sean imprecisas, y avisa a la comisión que el jugador podrá ser llamado para ser revisado por dicha comisión de la Liga de Fútbol Profesional. Se deberán aportar todas las pruebas complementarias solicitadas al jugador de forma oficial a través de la Liga de Fútbol Profesional, y deja claro que la deliberación de la comisión médica es totalmente confidencial y que se obviarán y se dejarán aparte de esta comisión aspectos que estén fuera de su lesión, o si el jugador tuviera algún tipo de enfermedad que llegara a esta comisión por la prensa, por teléfono, por conocidos, en fin, por distintos medios de chivateo, vamos a decir. Solo se considerarán y evaluarán los informes médicos enviados por el club, sociedad anónima, en este caso. Os vuelvo a decir que el Barcelona no es sociedad anónima, a la Liga de Fútbol Profesional. Y aunque ya lo he dicho en otro punto de este vídeo, vamos a recordar cuál es este proceso y el tiempo que tendrá el Barcelona para poder inscribir, por ejemplo, me lo invento, a Joan García.
Lo primero era que el Barcelona remitiera este informe a la comisión médica y se puede decir que este ha sido enviado el mismo sábado por la mañana. A partir de hoy empieza a contabilizar el plazo para saber la resolución. Este plazo, según establece el artículo 107 del reglamento de presupuestos de la Liga, donde se deja claro que la lesión del jugador y la enfermedad grave prolongada, el carácter incapacitante y su duración prevista debería acreditarse mediante informes médicos favorables emitidos por la Comisión Médica de la Liga. Dicho informe deberá ser solicitado por el club Sociedad Anónima, en este caso vuelvo a decir que no somos Sociedad Anónima, en un plazo de 25 días naturales desde que se haya producido la lesión o detectado la enfermedad grave prolongada, como fue el pasado 29 de julio cuando el jugador volvía a pasar por el quirófano. Entonces a partir de ahí es cuando hay que contabilizar este periodo de cuántos días acabo de decir, de 25 días, a partir del 29 de julio. Una vez enviado, ya todo queda en manos de la comisión médica, de estos 4 miembros que ya os he explicado quiénes son. Si bien hay que decir que de estos 4 serán 3 porque uno se va a abstener con pasado azulgrana, que es el doctor Ardebol. Se tiene que quedarse fuera. Si hay unanimidad no pasa nada porque se dará el visto bueno para la sustitución del jugador el martes o seguramente el miércoles. Si fuera desfavorable se dilataría bastantes más días. Una vez se tenga el ok de la comisión, en los siguientes 20 días naturales, o sea, vamos a imaginarnos que todo está bien y que el martes se produce el fallo de la comisión médica de la Liga. Entonces el Barcelona tendrá 20 días naturales, sin fines de semana y sin días festivos, son solo días laborables, cuando pueda realizar esta inscripción. Y así lo dice el artículo 107, que más o menos la redacción del artículo 107 es la que sigue. El jugador lesionado desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de la temporada que sea, en los siguientes 20 días naturales, desde que se emita el informe favorable de la Comisión Médica de la Liga. Esto es lo que dice la normativa. El informe, de todas las formas, es clave el tiempo de baja que estimen del portero alemán para conocer cuál es el porcentaje, porque en menos de 4 meses sería un 50%, por encima de 4 meses sería el 80%, y a partir de ahí se sabría que se puede utilizar para inscribir a Joan García. En condiciones normales se prevé que va a ser superior a estos 4 meses y la norma dice que el límite de dicho exceso en todo caso va a ser del 80%, si fuera así, del coste imputado como coste de plantilla deportiva incrementable derivado de la inscripción del jugador lesionado, pero sin contar la amortización de sus derechos federativos. Esta limitación se entiende para cada jugador que haya sufrido una lesión o enfermedad de las condiciones referidas durante la temporada que sea. Esto que quede claro. Y luego también en la misma queda claro que el importe del exceso máximo de la temporada que sea, a la que se refiere el párrafo que os he citado anteriormente, se reducirá el 50% en el caso del que solicitante de la inscripción del jugador sustituto antes de la fecha de finalización del periodo inscrito de jugadores de verano. Bien, este porcentaje desde luego puede variar mucho. Desde luego el artículo es bastante largo y bastante tocho, pero lo previsible es que el FC Barcelona sí podrá inscribir por ejemplo al portero, pero hay que tener en cuenta que sí, que la reducción se aplica de forma inmediata, pero en el momento en el que haya dictamen de la comisión médica, y si la baja fuera un máximo de 4 meses con el 50% del contrato del alemán y este volviera antes,
Esto va a suponer una penalización de 14,4 millones en el límite de coste de la plantilla, considerando que el 50% es alrededor de 4,8 millones de los 12 que cobra Ter Stegen. Si le otorgasen el 80%, la sanción se elevaría a 28,8, partiendo que usan unos 9,6 millones del contrato total del portero. Cuidado con estas sanciones. La presencia de Marc-André Ter Stegen en el trofeo Joan Gamper era una de las dudas que se postulaban en el entorno azulgrana después de la guerra abierta y existente, que desde luego todavía no está solucionada. Cuidado, porque hay que pactar una salida del portero, pero esto ya se estaba produciendo desde hace muchas semanas, a costa de su lesión. Según han podido saber distintos medios, la previsión del club desde luego se ha cumplido, y Ter Stegen hará acto de presencia en el estadio Johan Cruyff una vez recuperados todos sus atributos, lugar donde se disputará el partido contra el Como, y está previsto que le hable a los socios y aficionados del Fútbol Club Barcelona antes del inicio del encuentro, y una vez, sobre todo, como os he dicho, que se le han devuelto todos los atributos en la noche del viernes como capitán primero del Fútbol Club Barcelona. En el club han estado totalmente pendientes del portero alemán durante toda la jornada de hoy, dada que su situación era especial y sale de una operación en la zona lumbar. No hay que olvidar que el club ha hablado de reintervención porque se trata de una recaída de una cirugía anterior y aún está convaleciente de la misma. De hecho, se ha podido comprobar que el jueves acudió a la ciudad deportiva sin conducir su propio vehículo, sino con un conductor a su servicio. Y en todo caso, y desde el club, se han puesto al servicio del jugador por si en el caso de que quisiera acudir y hablar como capitán, quería hacer alguna consulta sobre su discurso. En la tarde de este sábado, y por los inputs que ha recibido el club, le espera en el Johan Cruyff, o le esperaban en el Johan Cruyff para ejercer su labor de capitán, y desde luego está previsto que esté en el Gamper y dirigirse a la afición como es lo tradicional en el Barcelona. Y de hecho, desde la parte del jugador también se está hablando de su presencia en el Joan Gamper con total normalidad, y más sobre todo después del comunicado del club en el que se informaba que era totalmente restituido de todas sus atribuciones como capitán y como primer capitán, y se cerraba totalmente el expediente disciplinario que se le había abierto. Y ahora viene lo que muchos estabais esperando: horario y lugar por el cual se podrá ver el partido del trofeo Joan Gamper, porque no estaba muy claro por dónde se podría ver. Hay que decir que, bueno, algo que ya todos sabemos y es obvio, que el rival es el Como, es el Como, no sé si es 1907, me parece que es el nombre del club. Bueno, es el Como. Como 1907, concretamente ese es el nombre del equipo de Cesc Fàbregas. Pues bien, el partido ya sabemos que se disputa por motivos obvios en el estadio Johan Cruyff con unos de 6.000 a 8.000 espectadores. Se jugará el domingo, este domingo 10 de agosto, a partir de las 9 horas de la noche, horario español. Y ahora lo que tal vez más interesa también, aparte de la hora, ¿dónde se podrá ver? Aparte, claro, de los afortunados que lo puedan ver en el estadio. Pues el encuentro se va a poder ver en directo y de forma gratuita a través del canal de YouTube del Fútbol Club Barcelona. Lo darán en abierto y gratuitamente, Es el mismo lugar donde se han emitido los dos partidos de Corea, concretamente en abierto y de forma gratuita, de la mini gira asiática del Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, cabe recordar que después del fiasco de la primera retransmisión del club, decidió emitir todos los demás partidos de forma gratuita para congraciarse por causa de los problemas ocasionados. Y desde luego, los residentes en Cataluña, el Gamper se podrá ver también
en TV3 por la plataforma digital 3Cat. Yo no soy residente en Barcelona, pero puedo verlo, que tengo la plataforma TV3 y 3Cat. La tengo, lo podría ver por ahí, pero no me voy a complicar la vida y lo voy a ver, que el método más fácil para todos es verlo a través del canal del Barcelona en YouTube. Os recomiendo que lo busquéis ya, lo deis, os suscribáis al canal, que es de forma gratuita, no, la primera suscripción no es de pago, y lo tenéis ya guardado, lo tenéis ya marcado, y así todos los eventos que se den por el canal de YouTube del Fútbol Club Barcelona los tendréis a mano. Y con esta última noticia finalizamos este vídeo. Si fuera otro sitio diría: me despido hasta mañana a las 8 comiendo un bizcocho, pero no, porque mañana a las 8 estaré viendo las previas del trofeo Joan Gamper, y luego a las 9, os recuerdo, a las 9 en el canal de YouTube del Fútbol Club Barcelona podremos ver todos el partido, y luego sí, habrá postpartido, o por lo menos espero poder hacer el postpartido, lo espero. Y nada más, ya como os he dicho, me despido de vosotros y solamente os pido que me valoréis el trabajo con vuestras preguntas abajo en la caja de comentarios, con vuestros likes, y sobre todo, y si tenéis a bien y no estáis suscritos, suscribiros, repasarlo, porque igual os pensáis que estáis suscritos y no estáis suscritos. Y si sois nuevos, os recuerdo que el canal es Nuevos Culés y me llamo Raúl. Y nada más, nos citamos, esta vez sí puedo decirlo, seguramente hasta mañana a partir de la finalización del Joan Gamper en el postpartido. Chicos, chicas, recordadlo, lo estoy diciendo habitualmente estos últimos días. Sois todos muy importantes para el Fútbol Club Barcelona, pero también lo sois para el canal. Nos vemos pronto y cuidaros.